fotografió a su propio asesino antes de que éste le quitara la vida. No, déjelo que se muera ahí, sufra como sufrió la niña. La exterpsicosis. No necesitas ver con tus propios ojos a la parca para lograr una fotografía de quien Dios no lo quiera. Es el encargado de hacer su trabajo contigo en el mundo terrenal. Y eso es, en síntesis, la premisa de este siniestro suceso del que hablaremos el día de hoy. Uno bastante indignante ocurrido a una pobre chica de solo 15 en Colombia. Pero el desenlace del mismo puede que a la mayoría le parezca de algún modo satisfactorio, y ya sabrás el porqué, para que saques tus propias conclusiones. En una zona rural del norte de Santander, departamento de Colombia, residía Ana Karina Blanco, una adolescente alegre de 15 años a punto de graduarse de su escuela y que, a pesar de pertenecer a una familia de escasos recursos, quería luchar por sus sueños de estudiar en la universidad y ser una psicóloga profesional. Así lo reveló en una carta hecha como proyecto escolar, en el que además expresaba su deseo de comprarle una casa a su madre, una noble meta que lastimosamente fue truncada por un ser detestable y abominable, de esos que tristemente hacen de nuestra querida Latinoamérica un sitio con la reputación de peligrosidad que nos persigue y que parece no tener fin. Ahora vamos al día de los hechos. El 3 de mayo del 2022, Ana Karina salió de su casa a las 5:30 de la mañana de camino a su escuela. Sin embargo, al ser un sitio rural y de poco desarrollo en infraestructura, para llegar a la institución primero debía transitar por senderos solitarios durante aproximadamente 30 minutos hasta llegar a una parada de autobús y tomar el transporte. Manteniendo la misma rutina de hace mucho tiempo, la chica se encontraba en el trayecto antes mencionado cuando se percató de una situación que lentamente la empezó a preocupar, pues sentía que un hombre la estaba siguiendo. En medio de la angustia que la abordaba cada vez más, le escribió a su padre varios mensajes en los que empezó a dar detalles de lo que estaba sucediendo. Estos resaltaban que por más que ella apretara el paso o cambiara de dirección, siempre al ver discretamente hacia atrás, lo seguía viendo. Allí seguía estando el encimoso sujeto que hacía lo mismo que ella hiciera. La situación se volvía tan preocupante que, como pudo, logró sacarle una foto un poco borrosa, pero convincente para identificar de algún modo quién era aquel sujeto que la acechaba. La imagen llegó al celular de su padre y de inmediato salió a toda prisa para protegerla cuanto antes, siguiendo el mismo camino el cual siempre debía recorrer su hija. Lastimosamente, a pesar de completarlo en su totalidad con la mayor atención posible, ella no se encontraba por ninguna parte. El hombre quiso creer por un momento que si no lo había hecho, tal vez es porque ya había abordado el autobús hacia la escuela, pero nada más lejos de la realidad. En primer lugar, dejó de enviar mensajes o responderlos. Lo mismo pasaba cuando intentaban llamarla, y lo peor es que cuando quisieron corroborar que estaba a salvo por medio de los maestros, recibieron una noticia muy alarmante que ningún padre o hermano quisiera escuchar jamás. Ana Karina no había llegado esa mañana al centro estudiantil. Cada cosa empezaba a seguir al pie de la letra con angustiosa precisión las características de un destino terrible a raíz de los mensajes de la joven, quien en ese punto ya había sido reportada como desaparecida, y en la localidad de Cáchira, lugar donde transcurrían los hechos, se corrió la voz rápidamente para intentar hallarla con vida, y al poco tiempo llegó la información sobre un hombre que trabajaba en una finca y que vio a su compañero de trabajo llegar tarde a cumplir sus labores de jornalero con la camiseta ensangrentada y posteriormente bañarse y cambiarse de ropa antes de iniciar la jornada. Además, cumplía las mismas características de aquella foto que ya estaba circulando por toda la comunidad. Dato en mano, los padres junto a un considerable número de pobladores enfurecidos se dirigieron a la finca señalada y ahí lograron identificar al sujeto de la foto, el cual era un ciudadano venezolano de 55 años. Al exigirle que diera respuestas sobre lo que había ocurrido, terminó confesando algo terrible, pues su perversión lo había llevado a violarla, aprovechando la soledad del lugar. Ahí mismo se encargó de quitarle la vida y la arrojó al río.
Evidentemente, esta situación tan dolorosa no podía quedar impune, pero en ese momento la policía llegó al lugar para capturarlo y llevarlo en una patrulla a la estación para ser procesado por los delitos de acceso carnal violento y homicidio en primer grado allí. Es entonces que, luego de ser interrogado, reveló la ubicación del cuerpo de la joven, pero la multitud exigía justicia y esperaba a las afueras del lugar, así que las autoridades, a sabiendas de esto, intentaron trasladar al hombre a un lugar más seguro, cosa que siempre se debe hacer por protocolo. No, la comunidad no iba a dejar esto en manos del Estado. Él tenía que pagar conforme a su nivel de maldad. Es entonces que, enfurecidos, quitaron del camino a la fuerza a los uniformados que intentaban proteger al sospechoso, porque eso es lo que dicta su trabajo. Una vez hecho, utilizando armas blancas y otro tipo de objetos contundentes como rocas, en cuestión de segundos le causaron graves heridas que terminaron por causarle la muerte. Estas mismas personas le cerraron el paso a los policías o cualquiera que intentara auxiliarlo, hasta no cerciorarse de que el responsable de lo acontecido a Karina haya dejado de estar en este mundo. No, déjalo que ahí sufra como sufrió la niña. Más adelante se encontró el cuerpo de la joven en el lugar que había especificado el hombre ya declarado como fallecido, cumpliendo todas las características de la violación y el asesinato que había confesado. La policía, si bien lamentó lo sucedido al adolescente, también rechazó que se tome justicia por mano propia e inició una investigación sobre la responsabilidad de los pobladores que de uno u otro modo habían manchado sus manos de sangre con el fin de hacerle pagar al criminal por su cruel acto. Es así como terminamos con el video del día de hoy. ¿Qué opinas del desenlace de esta historia? ¿Estás de acuerdo con lo que hicieron los habitantes del lugar? ¿Apoyas la justicia por mano propia? ¿Crees que es mejor dejarlo en manos de las autoridades? ¿O de los mismos presos que a veces suelen cobrar venganza con esta clase de abusadores? Cuéntanos en la caja de comentarios. Antes de salir a cualquier lugar, incluso si este no tiene antecedentes de peligro, no te confíes. Alrededor de nosotros existen personas capaces de hacer cosas horribles para su propio beneficio. No todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó cómo hice el trabajo, apóyame en todas mis redes sociales. Habrá más contenido como este. Y recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.